de los casos, ¿no? Eh, este es un paciente de 25 años con enfermedad renal crónica, intraperitoneal renal por CAF, que tiene 10 días de fiebre. CAF es catéter de alto flujo. Ustedes saben que los pacientes con falla renal actualmente son dializados por el Estado y se le colocan los catéteres de alto flujo. Son los catéteres gruesos que van directamente a la yugular interna o en su defecto en la femoral, ¿no? Esos son los vasos más grandes. Pueden ingresar por área subclavia, por área cervical o por la vena femoral. Y es la forma de dializarlos de forma inicial, ¿no? Ya luego después se pone catéteres tunelizados o fístulas para que pueda ser dializado. Si este paciente tiene ese catéter, tiene fiebre 10 días y cuando va a la unidad de emergencia no se le encuentra mayor hallazgo, ¿no? El hemocultivo y el ocultivo son negativos y le dan ciprofloxacina por vía oral con sospecha de infección urinaria, ¿no? Con leucocitorio. Luego de 48 horas persiste con fiebre, ¿no? Su urocultivo fue reportado como negativo, ¿no? Pero ya le habían dado ciprofloxacina, un antibiótico, digamos que actualmente en el medio peruano tiene asociación con bastante resistencia, ¿no? Este es el cultivo de sangre que le sale al paciente cuando viene después ¿no? de que persiste la fiebre, como menciona acá, ¿no? Que luego de 48 horas viene. Y es lo que se encuentra, ¿no? Un estafilococo aureus en sangre. Este es uno de los genes más frecuentes, ¿no? El aureus y los estafilococos coagulasa negativos, que era por la división, ¿no? Eh, la reacción de coagulasa, ¿no? Si es positivo es Staph aureus, si es negativo es los coagulasa negativos, ¿no? Y en este caso en particular, como les había mencionado en la interpretación, en caso de los estafilococos, uno tiene que fijarse en la prueba de cefoxitina, que acá no la tenemos, y en su efecto te fijas en la oxacilina, ¿no? También te fijas en la vancomicina, ¿no? Y acá en Perú debemos fijarnos en linezolid, ¿no? Son los tres antibióticos que tenemos de amplio espectro, si en el caso quisiéramos sospechar de que hubiera resistencia o no. Si yo tuviera cefoxitina positivo, una prueba de cefoxitina positivo, yo diría, sí, este paciente tiene resistencia a la meticilina, ¿no? Es un MRCA o ¿no? Es un resistente a meticilina, ¿no? Esto es lo que ustedes más o menos también conocen, MRCA. Pero no tenemos como eso. Cuando no tenemos esta prueba, utilizamos la oxacilina. Y solamente hay que ver la resistencia, ¿no? Si está resistente o no. Y efectivamente, si está resistente. Entonces, clínicamente, perdón, digamos, empíricamente, podríamos asumir que dado que tiene resistencia a la oxacilina, pero no tenemos enfoxitina, pudiera ser un MRCA, una meticilina resistente Staphylococcus aureus. Y por lo tanto, la antibiótico terapia para un paciente que tiene este tipo de comportamiento pudiera ser vancomicina, ¿no? Pero también podríamos otras opciones, como por ejemplo las quinolonas, ¿no? Eh, Normalmente, cuando hablamos de bacterias eh, en bacteremia, ¿no? Nosotros preferimos idealmente que la cobertura antibiótica sea bactericidas. ¿Y quiénes son los bactericidas por excelencia? Son los beta-lactámicos, ¿no? Pero también tenemos bactericidas porque actúan en la pared, que es la vancomicina, ¿no? El ajuste de cobertura, ¿no? ¿Qué cosa haríamos hacer si ya estamos con el tratamiento empírico con ciprofloxacino que no ha servido, ¿no? En vía oral. Tendríamos que ver ahora que ha venido, que ha regresado después de 48, qué cosas subir, ¿no? Escalar. ¿Y qué le debemos escalar? Vancomicina. Porque es una bacteremia, preferimos un medicamento bactericida, por lo tanto vancomicina iría muy bien. Las bacteremias por Staphylococcus aureus tenemos que ver, ¿no? si son o no complicadas, ¿no?
Lo más frecuente de pensar en una complicación es el hecho bueno, bueno, ya. El hecho de una bacteria persistente, ¿no? Que tenga, por ejemplo, lesiones dérmicas, persistencia del foco no drenado. Por ejemplo, si tiene el catéter, idealmente se debería retirar el catéter, endocarditis y todo lo demás, ¿no? Eh, Normalmente, cuando uno tiene bacteremia por Staphylococcus aureus, siempre hay una especie de normas, ¿no? Hay que buscar si hay embolizaciones. Y una forma también es buscar si existe endocarditis. No, siempre cuando tienes bacteremia por Staphylococcus aureus deberías hacer un ecocardio de control para descartar la posibilidad de endocarditis. Los infectólogos ayudan bastante para que las bacterias por Staphylococcus aureus tengan buen éxito, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque dentro de la evaluación clínica, el infectólogo siempre está al pendiente de que se cumpla el plan de trabajo. ¿Cuál es? La ecocardiografía, la visualización por parte del oftalmólogo para ver si hay émbolos sépticos a nivel del fondo de ojo, la dosificación de la medicación y lo pertinente, si se va a usar oxacilina o cefazolina versus vancomicina. Si es un MSCA, o sea, sensible, normalmente para bacteremias, idealmente podemos usar oxacilina o podríamos usar cefazolina, cualquiera de los dos. Y si es un MRCA, como ya hemos conversado, usaríamos vancomicina, ¿no? Acá en Perú no tenemos, pero daptomicina. Y si, bueno, si no tenemos para bacteremia, puede ser linezolid, ¿no? Dalbavancina también es una buena opción. Son antibióticos que pueden cubrir los resistentes, ¿no? Pero generalmente acá usamos mucho vancomicina. Estos son los medicamentos que están diseñados para uno u otro, ¿no? Y en el caso de los MSA, ¿no? Es bien interesante. Como ya les dije, los MSCA, los sensibles a meticilino, son sensibles a banco y a ¿no? Perdón, disculpen, a oxacilina, a cefazolina, a betalactámicos. Y es mucho mejor que darlo, ¿no? Eso hay que entender. Entonces, tengo oxacefazolina versus vancomicina. Entonces, yo les diría que si ustedes tienen un paciente que en la evolución encuentran que es un MSA y está con vancomicina y es sensible, de preferencia siempre cambien a cualquier otro, porque la mortalidad es mayor en aquellos pacientes que que tienen desafortunadamente vancomicina persistentemente, sabiendo que es un sensible. Ahí de preferencia es esto, la mortalidad es mayor. Esta es la dosis que se da vancomicina, ¿no? Una de las características es que es nefrotóxica y esta es la daptomicina. Es similar a la vancomicina en eficacia, pero una de las cosas es de que no se da en las neumonías. El problema de la daptomicina con las neumonías es que cuando llega al pulmón no trabaja bien, porque la daptomicina es muy sensible a los neumocitos tipo 2 al surfactante. Eso disminuye la eficacia de la daptomicina. Por eso que cuando tienes neumonías por Staphylococcus aureus, daptomicina no es muy útil, ¿no? En bacteremias, el tiempo de tratamiento generalmente son de 14 días, sobre todo cuando es no complicado, ¿no? Es un dogma que debemos quedar 14 días, ¿ya? No me pregunten por qué, pero esto no ha cambiado. A diferencia de otras infecciones, el tiempo de antibiótico ha cambiado, ¿no? Hay muchos antibióticos, pero muchas infecciones que se da, por ejemplo, en E. coli, en Klebsiella, hemos bajado a 7 días e incluso 5 días, ¿no? De antibiótico terapia con estudios que contrastan la eficacia y que muy bien lo sustentan. Pero en el caso de Staphylococcus aureus, no. En el caso no, es diferente. Si tienes complicaciones, como hemos mencionado previamente, es 4 a 6 semanas cuando es complicado, ¿no? Es decir, colecciones, abscesos, osteomielitis, endocarditis, ¿no? Abscesos epidurales, artritis. El tratamiento es largo, al menos 4 semanas a 6 semanas. Y si existen focos activos,
Lo ideal es hacer cirugías para sacar ese foco. ¿Ok? Bacterias gram negativas. Tenemos un varón de 75 años que ingresa por 3 días de fiebre hematuria y hipotenso, pero no está chocado, ¿no? No hay signo de hipotransfusión. Se le ponen volumen y recupera su presión, ¿no? Un reto de volumen. Días previos le habían hecho una biopsia de próstata, ¿no? Y empíricamente le dan meropenem. ¿Por qué motivo? Porque en la clínica Good Hope, ¿no? El paciente de la clínica, tenemos nosotros la tasa de resistencia hasta el 2021. Y lo que mencionaban es esto, ¿no? Que el 62,5% es sensible, ¿no? Pero es una bacteria tipo BLE, ¿no? Entonces tiene un grado de resistencia. Y las Klebsielas hasta un 42%. Quiere decir que si un paciente que ha sido intervenido en la clínica Good Hope o que ha estado un buen tiempo en la clínica Good Hope, ¿no? En este establecimiento, pudiera ser, no siempre, que esté colonizado con estos gérmenes. Por lo tanto, tu tratamiento empírico debería ir dirigido a estas E. coli bless o estas Klebsiella bless. Si está chocado, el tratamiento para las bless, como les había mencionado, generalmente es carbapenem, es decir, meropenem, imipenem, ertapenem, ¿no? Entonces uno debería ir dirigido hacia eso. El urocultivo y el hemocultivo ha salido E. coli y le positivo. Entonces, dado que está el paciente con signo de perfusión, bacteremia, ¿no? Tiene bacteremia porque es un cultivo positivo, tendríamos que ver qué tratamiento antibiótico le vamos a dar. Entiendan que le hemos dado meropenem, ¿no? ¿Listo? Entonces, uno diría desescalar. ¿Por qué? Porque al cuarto día de tratamiento, el paciente ya está más estable y una diferencia del ertapenem con el meropenem es que el ertapenem cubre específicamente enterobacterias BLES, mientras que el meropenem tiene coberturas para enterobacterias BLES, pero también tiene cobertura para pseudomonas. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene bacteremia por enterobacterias y está estable, es importante y es bueno darle un ertapenem para no gastar el meropenem y no provocar presión contra las pseudomonas. El problema es que cuando lo damos en los primeros días, desafortunadamente, el meropenem tiene mejor farmacocinética, ¿no? Tiene mejor distribución que el ertapenem. El ertapenem se prefiere dar en paciente estable. Cuando están chocados, preferible no darlo. Entonces le hemos dado 3 días de meropenem y después hemos bajado a ertapenem. El tratamiento, por el hecho de que pudiera tener un absceso, una colección a nivel de próstata, es de 14 días. No se encontró colecciones, nada. Paciente número 3, varón de 70 años con estancia prolongada en UCI. Y como estaba en cuidados intensivos y le hace un cultivo de esputo, le encuentran una Stenotrophomonas maltophilia, ¿no? En la secreción bronquial. Y le dan Bactrim, que es el antibiótico de elección para ese tipo de patógenos. La evolución radiográfica es favorable, ¿no? Aparentemente va bien, pero lamentablemente 10 días después requieren vasopresores, ¿no? Los parámetros ventilatorios empeoran, ¿no? O sea, hay mayor PIB y mayor FiO2, o sea, mayor requerimiento de oxígeno. Y microbiología te dice que es un gram negativo fermentador. Ya habíamos hablado de los fermentadores. Un gram negativo fermentador podría ser un E. coli o una Klebsiella. Como el paciente estaba con la sospecha de salmonela, perdón, con la evidencia de salmonella matofilia y estaba empeorando, los médicos en cuidados intensivos prefirieron ampliar cobertura para resistencia, meropenicol-listina al Bactrim que ya recibía, o sea, 3 antibióticos. Ya recuerdan ustedes que en la clínica tenemos esta desventaja con las BLES y por lo tanto, no. El hemocultivo salió una Klebsiella neumonía, que es BLE positivo y por lo tanto sensible a los carbapenems, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Desescalar. Debemos retirar antibióticos, suspender Bactrim, suspender colistina y continuar con el meropenem, ¿no? Seguido por 14 días. Dentro de las condiciones para usar carbapenems, lo importante es ver
la ausencia de shock séptico o de inmunosupresión, ¿no? Si uno no tiene, realmente no deberíamos de dar. El bajo riesgo o el foco de bajo riesgo, ¿no? O una carga como tal. Entonces, ah, lo que hay que hacer es remover el catéter, si es que es un catéter, drenajes quirúrgicos, ¿no? Obstrucción de la vía urinaria, poner una sonda, ¿no? Drenar esa vía urinaria. Eh, ¿No? Mix bajos, ¿no? Si son mix bajos, podríamos usar piperacin suractán, ¿no? O en su defecto cefepime. Y hay que dar una buena dosis. Una de las cosas curiosas e interesantes en los betalactámicos es que los betalactámicos se dan en infusión de 3 horas, ¿no? Caso 4. Un varón de 40 años con antecedentes de falla renal por glomerulonefritis, múltiples infecciones, trombosis, accesos vasculares, ¿no? Ingresa por sospecha de bacteriemia por CAF nuevamente y tiene trombos, ¿no? Dice recientemente con banco y ceftaxima. Estos son los gérmenes que se encuentran, ¿no? Serratia y Citrobacter freuni. En la serratia, ustedes pueden encontrar una serie de antibióticos que son, por ejemplo, Esencilia cefepime, resistente a ceftriaxona. Y en el caso de la Citrobacter freuni, es sensible, resistente a ceftriaxona, Esencilia cefepime. También es sensible a carbapenems, ¿no? Hay uno. Y acá también es sensible a carbapenems, ¿no? Como tal, ¿no? Carbapenem también, a carbapenem también. Entonces, ¿qué tienen de común estos gérmenes, la Serratia, el Citrobacter y el Enterobacter, ¿no? Es que pertenecen a un grupo que se llama AMP-C, ¿no? Se da tratamiento dirigido con meropenem, se retira el CAF y se estudia por la ecografía de partes blandas. Entonces, ¿qué cosa es un AMP-C? Un AMP-C o una cefalosporinasa cromosómicamente inducida es una condición para las bacterias que lo portan de resistencia inducible por cefalosporina de tercera. Como no es el caso acá, pero puede ser que aparezca que es sensible a ceftriaxona y a cefotaxima, que son céfalos de tercera. Pero si tú le das la ceftriaxona o la cefotaxima por un largo tiempo, bueno, digamos 7 días o 10 días, es posible que el paciente fracasa. ¿Por qué? Porque ese germen eh, mm, ese germen tiene esta mutación. Si tú le das si tú le das la ceftriaxona, va a desreprimir esa mutación. Y estos son los que son inducibles, ¿no? Enterobacter es el mejor representante de AMC, Citrobacter también, Serratia, Morganellas y todo lo demás. Entonces, pero actualmente tienen que memorizarse tres, ¿no? La guía, Citrobacter, Cloacae, Citrobacter, Preudi y Klebsiella aerógenes. Entonces, estos tres, para la guía actual, son representantes del AMC. Por lo tanto, no se le debería dar empíricamente ceftriaxona o cefalosporina tercera. Deberíamos darle o carbapenems o, en su defecto, cefepime, céfalo de cuarta. Entonces, esto es lo que sucede. En esta población que no recibe nada, hay algunas que tienen mutaciones, pero si tú le das cefalosporina tercera a estas bacterias, esto va a inducir que estas mutaciones aparezcan más y que se multipliquen, es decir, se les reprime la mutación y las cepas son resistentes al acéfalo de tercera, ¿no? Ellas mismas, por así decirlo, se complican o ellas mismas se perjudican, ¿no? Utilizando esto. Por ese motivo es que utilizamos céfalo de cuarta o carbapenems, ¿no? Quinto paciente, 42 años que tiene distancia en UCI larga y que se logra aislar pseudomonas en secreción bronquial. Los médicos de UCI le dan ceftazidima a Biomartan por 14 días, ¿no? Pensando que vamos a cubrir bien las pseudomonas. El paciente fue dado de alta. En ese entonces, lo que encontraron fue pseudomonas en secreción bronquial y edema cultivo. Y le dieron tratamiento con, 2 semanas después, luego el alta.
tiene dolor intenso. En la resonancia encuentran una colección donde dice que tiene espondilodicitis. Le hacen una biopsia y le dan tratamiento empírico con meropenem. ¿Y esto es lo que encuentran? Otra vez las pseudomonas. La pseudomona que tuvo ese momento, luego de un tiempo del alta, después de haber recibido tratamiento antibiótico, tiene nuevamente la pseudomonas se había posado a nivel de la columna. Es posible que en ese momento, como el paciente ha tenido bacteremia, ¿no? Haya sembrado su columna. Y en la biopsia se encontró las pseudomonas. ¿Qué cosa deberíamos hacer? Desescalar, ¿no? A piperacina tazobactam se le disminuye el pipetazo y luego se dio tratamiento ambulatorio por 2 meses. Cuando tiene su osteomilitis o espondilodicitis, el tratamiento mínimo son 6 a 8 semanas, ¿no? Entonces se le da eso con ciprofloxacina. Fue muy bien, ¿no? Sí, fue muy bien. Un problema de las bacterias resistentes, ¿no? Hablamos de las enterobacterias y ahí está la E. coli, la Klebsiella, está la Salmonella, el Proteus, el Enterobacter, el Citrobacter, la Morganella, la Serratia, la Providencia. Una serie de bacterias que son enterobacterias. Pero también tenemos los no fermentadores, como las pseudomonas, por ejemplo, el Acinetobacter, que son gérmenes no fermentadores de otra característica. No son fermentadores, o mejor dicho, no son enterobacterias. Estas pueden ser resistentes a cefalosporinas de última generación y requerimos en todo caso también saber si es que son resistentes a carbapenems, ¿no? Entonces, son gérmenes MDR. Ese escenario es bien complejo. Los AMC, las beta-lactámicos tienen varias mutaciones. AMC, alteración de las porinas, ¿no? La capacidad del de germen de botar el antibiótico por medio de porinas, bombas de flujo, beta-lactamasis plasmídicas, que son las carrapenemasas, ¿no? O que en este caso también las oxas, ¿no? Los aminoglucósidos también tienen sus mutaciones y la floquenoides también. ¿Qué sucede? Las pseudomonas pueden usar mecanismos de resistencia para betalactámicos, mecanismos de resistencia para aminoglucósidos y mecanismos para floquinolonas en paralelo. Son bacterias bastante multifacéticas. Y dentro de los betalactámicos pueden utilizar 2 o 3 mecanismos, lo cual hace que esta bacteria tenga una capacidad de infección, no tanto agresividad, sino dificultad para tratarla, ¿no? Entonces, quinolonas, aminoglucósidos, colistina, ¿no? Estos son los gérmenes, los antibióticos que podemos usar contra estos gérmenes, ¿no? Actualmente en el mercado peruano tenemos quinolonas, pero son resistentes muchas veces. Aminoglucósidos pueden ser sensibles. La colistina también hay. Y tenemos ceftazime y bactam. No tenemos impinorelebactam, cefirocol. Y sé que existió ceftonotas o bactam, pero actualmente no se tiene. Es una guía, ¿no? Del manejo de gérmenes resistentes y sobre todo de pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento. Ok, entonces ya, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doc, tenía una Diga, consulta. No me quedó muy en claro sobre AMP, AMPC. AMPC de Sí, las se llama cefalosporinas cefalosporinasa cromosómicamente inducida. inducida. Ajá, ¿qué sucede? Es que estas bacterias, sobre todo el Enterobacter, tienen una mutación, que es el AMC, que es la cefalosporinasa cromosómicamente inducida. El Enterobacter lo que pasa es lo siguiente. Puede hacer que en el cultivo que tú recibas de sangre, lo que tú desees, o lo que tengas a la mano, te diga es sensible a cefalosporinas. Y tu tentación va a ser darle cefalosporina tercera, ¿no? En este caso, ceftriaxona. O ceftazidima. Y es posible que el paciente no responda, que en el camino del tratamiento hace resistencia, porque exponerlo a la cefalosporina tercera hace que la bacteria exprese esa mutación. ¿Ya? Ese es el mecanismo. Entonces, por ese motivo, cuando tenemos, por ejemplo, Enterobacter, Klebsiella aerógenes y Citrobacter freudi, se prefiere no utilizar la Cefalosporina. el tercero. Vamos con céfalo de cuarta,
o carbapenem. Ujú. Allá. Ahora, eso Sí, no quita que puedas usar también sí, quinolonas. Si es sensible a quinolonas, puede ser una buena opción las quinolonas, ¿no? Si es sensible a otro grupo de antibióticos, ojo, ya. sería entonces, bueno, darle directamente con una cefalosporina de cuarta, De cuarta o carbapenem, ¿no? carbapenem. Ya. Meropenem o imipenem. No, o ertapenem, ¿no? Generalmente prefieren bastante eh, imipenem, ¿no? O sea, no. Deja ver acá, quería ver una cosa. Gracias, doctor. Ya, permítanme una cosita que estoy buscando acá. Ahí está. Ya. Entonces, ahorita ya hemos terminado todo eso. Resistencia, lectura del diagrama, ya. Infección de partes blandas, diarrea respiratorio. Ya. Ya, vamos a buscar la clase. Discúlpenme. Diarreas. Momento. Respiratorio. Foto. Mucho, esto. Cero.